Hola, el día de hoy el grupo de segundo de secundaria vamos a presentar un video sobre los textos narrativos y las enseñanzas que nos dejan. Los textos narrativos son parte importante de la humanidad. Muchas de las historias surgieron de tradiciones orales, en las que las palabras fluían de boca en boca. Las palabras que antes resonaban en el aire encontraban su hogar en hojas de papel, permitiendo que generaciones posteriores puedan disfrutar y presentar esas historias. La formalización de estos relatos en novelas y cuentos más complejos ha sido un proceso apasionante y los escritores, como artesanos de la palabra, han refinado la narrativa con técnicas y recursos estéticos. Hola a todos, me llamo Ricardo Espinal Real, del Colegio Bilingüe Crece, segundo de secundaria. Quiero decirles que empecé a leer en tercer año de kinder, ya que mi mamá me ponía a leer distintas cosas diariamente, como cuentos o incluso el diccionario, pero con el tiempo, como en segundo a tercero de primaria, empecé a mejorar mi lectura, ya que los maestros normalmente nos ponían a leer distintos libros, como El autobús apestoso, y de ahí me siguió interesando la lectura, ya que me gustaba leer sobre los dinosaurios y leía bastante de cómo vivían, qué comían, cómo eran y de, y de sus épocas. Al igual de que leía sobre la vida marina, sobre cómo vivían, qué comían, al igual que también leí libros de ciencia ficción como Five Nights at Freddy's Into the Pit, que es sobre un niño que tiene que rescatar a su padre de un monstruo. Al igual de que leí sobre el diario de Greg, sobre que es un niño que vive su día a día con su familia y amigos. La verdad, los textos me han dejado varias enseñanzas, como sobre los dinosaurios, ya que me han inspirado a trabajar de paleontólogo y también me han dejado que nunca me debo de rendir, sin importar lo difícil que pueda ser la situación, incluso si el destino está en tu contra. Que no importa qué tan fuerte puede ser, no hay que rendirse, hay que seguir luchando, incluso que hay que seguir nuestros sueños. Al igual de que me he inspirado en lo de dibujo y el crear personajes e historias. Y siento que me han dejado los libros que no me debo de rendir y que sin importar nada, siempre hay que luchar por un mejor final. Y que tenemos que conseguir nuestras metas, esforzarnos para conseguirlas, sin importar qué tan lejana parezca. Hola, mi nombre es Camila. El día de hoy les contaré sobre mi experiencia con los textos narrativos. Aprendí a leer a los 4 años, en segundo de kinder. Me gustaba mucho leer. Mi mamá casi siempre me ponía audiolibros. Mi cuento favorito era Garbancito. Cuando iba en primero de primaria, mi mamá me regaló bastantes libros y me puse muy feliz. Leí muchos libros de esos, pero no todos porque algunos eran aburridos. El último libro que leí recientemente se llama 1984. Los libros que leí de pequeña me dejaron enseñanzas, como no mentir. El último libro que leí enseña que el control excesivo del gobierno y la manipulación de la información puede quitar libertad y hacer que las personas dejen de pensar por su propia cuenta. Algunos de los libros también me enseñaron valores y a cómo convivir con las personas de mi alrededor. Hola a todos, soy Fernando. El día de hoy les contaré sobre mis experiencias en los textos narrativos. Yo empecé a leer a los 4 años. Mi primer libro y mi papá me decía que leyera para mejorar. Mi primer libro fue Los compas en la prisión, pero se escaparon y a mí sí me gustó. Mi padre siguió comprándome libros nuevos mientras yo los leí y los libros me dejaron que es importante leer. Y pueden ser aburridos, pero todos te dejan una enseñanza. Y los textos narrativos me han dejado la enseñanza de profundizar, meterte en el cuento y basarte como si fueras el personaje. Hola, yo soy Carlos Alberto. El día de hoy les voy a contar sobre mis experiencias con los textos narrativos. Yo empecé a leer porque mi tía Carmen me motivó a leer y me compraba libros. La verdad, esos libros se me hacían muy aburridos, pero igual los leía. Empecé a leer bien en cuarto de primaria, porque en la escuela la directora amaneció muy inspirada y nos puso libros en todos los salones. Y combinado con los libros de la casa de mi tía, me interesé más en la lectura.
Algunos libros que leí fueron Into the Pit de Scott Cawthon, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, y un libro que no terminé, pero me acuerdo, fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Otro libro que recuerdo haber leído era de unos niños callejeros. Eran marginados, pero de la nada el libro dio un cambio de historia y terminó en una orgia. En ese momento no entendí, pero ahora reflexionando me di cuenta. En conclusión, los textos narrativos son y serán algo muy bueno para todas las personas porque mejoran tu vocabulario, te dan muchas ideas para la vida y trabajos. Pueden cambiar tu manera de ver la vida, pueden ponerte a pensar y razonar sobre tus decisiones y pensamientos. Aparte que cuando leía me desconectaba del mundo y entraba al libro. Esto me dio nuevas perspectivas y horizontes por ver. La conclusión sobre la importancia de los textos narrativos es que son fundamentales para el desarrollo humano, cognitivo y emocional, ya que no solo transmiten historias y conocimiento, sino que también fomentan el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad y el lenguaje. En resumen, los textos narrativos son mucho más que entretenimiento. Son una herramienta esencial que estructura nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos con el mundo, siendo vitales en la educación y el crecimiento personal.